¿Cómo puede una nación con solo 6.000 soldados amenazar la seguridad de un continente entero? Moldavia, durante años apenas una sombra en el mapa europeo, ha saltado en cuestión de meses al centro de la atención internacional. Lo que antes era un asunto regional, hoy es el epicentro de una crisis capaz de sacudir los cimientos de Europa del Este y mucho más allá. La situación moldava es tan frágil como una bomba de relojería. Cualquier paso en falso podría detonar una reacción en cadena. En el año 2026, la estabilidad que Europa había tejido cuidadosamente se ha resquebrajado. Ahora, escenarios de guerra considerados impensables circulan por los despachos de las grandes potencias. Para entender la magnitud de este peligro, imaginemos la historia de Sarajevo en 1914. Un solo disparo, en una ciudad periférica, desencadenó la Primera Guerra Mundial, arrastrando a naciones de todos los rincones del planeta. Moldavia hoy es ese polvorín, una región aparentemente marginal, cuyo destino puede sacudir sistemas enteros. Bajo la aparente calma de Chisinau, se esconde una red de amenazas entrelazadas. Presiones de potencias extranjeras, heridas internas sin cerrar y una vulnerabilidad militar alarmante. Cada elemento puede ser la chispa que encienda un incendio de consecuencias imprevisibles para la seguridad europea. Subestimar el peligro moldavo podría costar caro. El estallido de conflictos, economías arruinadas y millones de vidas trastocadas. Pensemos en los Balcanes durante los años 90. Una crisis mal gestionada llevó a guerras prolongadas, desplazamientos masivos y una reconstrucción que aún no termina. El destino de países, fronteras y la credibilidad de la diplomacia internacional penden de la evolución de esta crisis. Pero, ¿cómo llegó Moldavia a este punto crítico? Para entender la magnitud de la amenaza, primero debemos adentrarnos en el origen de su fragilidad. La arquitectura de seguridad que protegía a Europa del Este tras la caída de la Unión Soviética se ha desvanecido. ¿Qué sucede cuando las viejas reglas dejan de valer? Moldavia, antes un rincón olvidado, se ha convertido en el punto más vulnerable de la región. El eslabón débil que nadie se atreve a tocar por miedo a desencadenar algo mayor. Tras la fractura del orden post-soviético, Moldavia emergió sin garantías reales, atrapada entre alianzas rotas y promesas incumplidas. Hoy, la presión externa es asfixiante. Depende críticamente de recursos energéticos, mientras Occidente exige una ruptura definitiva con el pasado ruso. Moldavia avanza por una cuerda floja, sin red de seguridad, bajo la vigilancia impaciente de Bruselas y Washington. Para ilustrar esta situación, basta mirar a Georgia en 2008. Cuando el equilibrio se rompió, la intervención militar rusa fue fulminante y la comunidad internacional se vio impotente. Moldavia enfrenta un peligro similar, pero con menos recursos y mayor exposición. Pero el verdadero polvorín no está en Chisinau, sino en el enclave de Transnistria. Durante 35 años congelado, este territorio almacena suficiente munición y material militar para sostener una guerra convencional durante varios meses. Es el último bastión de Moscú en el corazón de Europa, y al mismo tiempo, una amenaza latente para Kiev, que no puede permitirse un frente inestable cerca de Odesa. Imagina que en Kolbasna, el mayor depósito de armas de la región, hay decenas de miles de toneladas de municiones almacenadas sin vigilancia internacional efectiva. Si recordamos el desastre de Beirut en 2020, cuando una explosión arrasó parte de la ciudad por almacenamiento negligente de explosivos, podemos comprender el temor que genera Kolbasna. Un accidente, un sabotaje o una provocación desencadenarían un desastre humanitario y político de proporciones históricas. En el año 2026, la paciencia estratégica se agotó. Moscú y Kiev ejercen presión simultánea sobre un territorio exhausto, donde cualquier chispa puede provocar un incendio. Moldavia queda atrapada en una pinza geopolítica, sin margen de error y cargando con alianzas ambiguas. La economía moldava, frágil y sobrecargada, ya no soporta ser una zona gris. Inflación, división social e inestabilidad política convierten cada presión externa en un detonador potencial.
El país ha perdido la capacidad de resistir solo. Cualquier vacilación puede costarle soberanía y paz. El caso de Ucrania en 2014 es un espejo. La falta de preparación y la subestimación del peligro permitieron la anexión de Crimea y la desestabilización del Donbass. Moldavia observa estos precedentes con temor y urgencia. Ignorar las señales sería un error fatal. El tiempo es el recurso más escaso. Cada decisión pospuesta fortalece la vulnerabilidad y acerca el abismo. Moldavia se ha transformado en el epicentro del riesgo europeo, donde la indecisión puede sellar su destino. Pero, ¿cómo se vive esta tensión en las calles y despachos de Moldavia? Detrás de cada decisión política y cada gesto cotidiano, se esconde el temor a lo irreversible. Cuando las armas y los tratados no bastan, ¿en quién puede confiar un país tan frágil como Moldavia, encajonado entre gigantes? El ejército moldavo es, en esencia, un símbolo fatigado más que una fuerza capaz de resistir. Sus filas suman apenas 6.500 efectivos, la mayoría entrenados para tareas de patrullaje y orden interno, no para la guerra del siglo XXI. Sus blindados soviéticos, que ya superan las 4 décadas de antigüedad, y su artillería limitada, solo sirven para retrasar lo inevitable. Los sistemas de comunicación, obsoletos, apenas permiten advertir el peligro. Detenerlo es casi un sueño. Recordemos la experiencia de Checoslovaquia en 1938. Un ejército pequeño, con equipo anticuado, fue incapaz de detener la anexión alemana. Moldavia corre el riesgo de repetir esa historia. Occidente ha intentado reforzar este muro de papel, pero la ayuda, hasta finales de 2026, ha sido calculada y selectiva. Se han entregado radares modernos, algunos vehículos blindados y mejores radios, suficientes para detectar amenazas, pero no para responder a ellas. La defensa aérea brilla por su ausencia. En el cielo moldavo, cualquier misil o dron enemigo volaría sin encontrar resistencia, dejando expuesta a toda la nación. Sin embargo, el mayor enemigo no es solo la escasez de armas, sino el tiempo. Moldavia es tan pequeña y compacta que desde cualquier frontera, llegar a la capital puede tomar solo unas pocas horas. No existe profundidad estratégica. No hay margen para reagrupar tropas ni pedir socorro antes de que el poder político caiga. Imagina una invasión relámpago como la que sufrió Kuwait en 1990. En cuestión de días, el país fue ocupado por fuerzas mucho más numerosas y mejor equipadas. Moldavia podría enfrentar un destino similar si no refuerza su defensa territorial. En este contexto, Rumanía aparece como el aliado vital, pero también como una fuente de incertidumbre. Bucarest, miembro pleno de la OTAN y dotado de fuerzas armadas modernas, comparte lazos históricos y emocionales con Chisinau. Sin embargo, Moldavia permanece fuera de la Alianza Atlántica, atrapada en una zona gris legal. Si estalla la guerra, la cláusula de defensa mutua no se activa, dejando a Moldavia fuera del escudo colectivo y a merced de decisiones políticas, no de compromisos automáticos. A pesar de esta ambigüedad, la cooperación entre moldavos y rumanos nunca había sido tan intensa. Han realizado maniobras conjuntas, comparten inteligencia y logística, y Bucarest ha dado señales de que podría intervenir por su cuenta si percibe una amenaza existencial para Chisinau. Pero este posible salvavidas es también un riesgo. Una acción rumana unilateral podría ser vista como provocación por otras potencias, encendiendo una mecha que nadie sabe hasta dónde ardería. La ecuación se complica con Transnistria, el enclave separatista sostenido por Moscú, y que alberga en Kolbasna uno de los mayores arsenales de munición sin custodiar de Europa. Decenas de miles de toneladas de explosivos descansan en ese almacén, suficiente para incendiar media región. Cualquier incidente, error o provocación en torno a este polvorín puede detonar una catástrofe no solo física, sino estratégica, con consecuencias imposibles de contener. Así, Moldavia vive atrapada en una cuenta regresiva. Su vulnerabilidad militar,
la dependencia de aliados atados por dilemas legales y la existencia de focos críticos como Transnistria y Kolbasna la convierten en el epicentro de una posible guerra mayor. El equilibrio de Europa Oriental pende de un hilo. Basta un error, una chispa, para encender la tormenta. Pero el peligro no siempre llega con uniformes o explosiones. A veces, la amenaza se infiltra en los pasillos del poder y en la mente de la sociedad. La batalla invisible por el control de Moldavia se libra también en las sombras. Cuando el enemigo se esconde dentro de casa, ¿puede un país resistir o se resquebraja antes del primer disparo? Esa es la encrucijada que hoy enfrenta Moldavia. El peligro más letal no viene del exterior, sino del colapso interno que amenaza con encender una cadena de eventos imprevisibles. Las fracturas sociales han crecido tanto que regiones como Gagaucia desafían la autoridad central y buscan respaldo en fuerzas extranjeras, mientras los movimientos separatistas ganan terreno. Visualiza calles tomadas por protestas interminables, apagones que apagan la esperanza y bloqueos que paralizan hospitales y escuelas. En ese vacío de poder, las operaciones híbridas dejan de ser una amenaza lejana y se convierten en la nueva realidad. Cada grieta en la estructura del Estado es una invitación para actores externos decididos a intervenir. Un ejemplo claro es lo ocurrido en Libia tras la caída de Gaddafi. La falta de autoridad central permitió la entrada de milicias y potencias extranjeras, sumiendo al país en el caos durante más de una década. Moldavia observa este desenlace con preocupación. En este contexto, la crisis humanitaria y el apagón energético no son solo consecuencias, se transforman en armas. Son herramientas más devastadoras que cualquier arsenal militar, capaces de quebrar la moral y provocar el éxodo de decenas de miles, mientras los líderes luchan por no perder el control absoluto. Occidente observa desde la distancia, midiendo cada promesa. La ayuda llega, pero siempre bajo la condición de evitar compromisos directos. El mensaje es claro: contención, no intervención. Así, Moldavia queda suspendida entre la esperanza de un rescate y la realidad fría de un apoyo limitado. Pero la amenaza va más allá. Una desconexión completa del sistema energético y logístico europeo sería catastrófica. Sin acceso a recursos ni rutas seguras, la población se vería forzada a huir en masa, encendiendo una nueva crisis migratoria en el corazón de Europa Oriental. La advertencia es ineludible. Si la gestión interna falla, Moldavia perderá más que su soberanía. Abrirá la puerta a la intervención extranjera y se convertirá en el pretexto perfecto para que potencias rivales impongan su propia versión del orden. Aquí, cada error puede costar el futuro de toda la nación. Con Moldavia al borde del abismo, la pregunta ya no es si sobrevivirá, sino qué precio pagará Europa por cada decisión que tome o evite. El desenlace está cerca, y las consecuencias serán imposibles de contener. No basta con desear lo mejor, solo sobrevive quien reconoce los riesgos y se prepara sin ilusiones para lo peor. Moldavia, atrapada en una encrucijada donde cada decisión puede sellar su futuro, debe recordar una lección vital. Confiar en un solo proveedor de energía o en un único garante de seguridad es invitar al desastre. La diversificación de fuentes y alianzas no es solo una aspiración, es una cuestión de vida o muerte ante la amenaza de crisis externas o la manipulación de actores poderosos. Sin embargo, los pactos y promesas firmadas no bastan. Es imprescindible invertir en capacidades defensivas reales, tecnología avanzada, entrenamiento constante y una fuerza lista para lo inesperado. Confiar únicamente en acuerdos o en la imagen internacional genera una falsa seguridad. Cuando llega la hora crítica, solo la preparación tangible importa. La defensa no termina en el exterior. Fortalecer la cohesión interna es tan crucial como adquirir equipos militares. Una sociedad fragmentada y desinformada es presa fácil de la propaganda, la manipulación y la desestabilización. Por eso, la comunicación estratégica y la educación cívica deben ser prioritarias incluso en tiempos de calma aparente. Aceptar la realidad es incómodo,
pero necesario. El status quo de los años 90 ha desaparecido. Adaptabilidad y anticipación son ahora las únicas garantías de supervivencia. Aferrarse a viejos pactos y rutinas es entregarse a la irrelevancia y al peligro. Y si todo lo demás falla, queda el escudo de la sociedad civil y el apoyo internacional. Red de voluntarios, presión de la opinión pública y solidaridad global pueden inclinar la balanza cuando las grandes potencias miran hacia otro lado. Ignorar este potencial es renunciar al último recurso frente a la indiferencia o el abandono. No aprender estas lecciones es condenar a Moldavia y a cualquier país en su situación a revivir la historia como víctimas, nunca como protagonistas de su propio destino. Pero incluso con todas las precauciones, el peligro no descansa. La siguiente amenaza puede estar ya en camino, invisible, lista para poner a prueba cada debilidad. El destino de Moldavia se ha vuelto el espejo en el que Europa se mira. Lo que ocurra aquí determinará si alguien puede sentirse realmente seguro bajo las nuevas reglas del juego global. Hoy, el futuro de este pequeño país ya no es solo un asunto local, ni una nota al pie en los libros de historia. Moldavia es ahora el epicentro de una pregunta urgente. ¿Permitiremos que se convierta en el tablero donde otros mueven las piezas, o entenderemos que su fragilidad es el reflejo de la vulnerabilidad de toda Europa? No hablamos solo de una frontera lejana, ni de una crisis efímera. Aquí están en juego la vida de millones de personas, la estabilidad de Europa del Este para las próximas décadas y la credibilidad de las alianzas que supuestamente sostienen el orden internacional. Las decisiones que se tomen en Moldavia resonarán durante generaciones en el continente. Elegir la indiferencia es ceder el derecho a decidir nuestro propio destino. Alzarse y participar es apostar por un continente menos vulnerable a crisis impuestas desde fuera. Hoy, más que nunca, ser testigos pasivos significa entregar la historia a quienes actúan en las sombras. El drama moldavo es también el nuestro. Nos obliga a preguntarnos qué tipo de Europa queremos heredar a quienes vienen después. Moldavia está en la encrucijada. Su elección será advertencia o punto de inflexión para toda una era. ¿Estamos listos para mirar hacia otro lado mientras aquí se decide el futuro de millones? Para que Moldavia y Europa no repitan las tragedias del pasado, deben actuar con decisión y conciencia histórica. La historia está llena de ejemplos donde la prevención y la cooperación salvaron a regiones enteras. El Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción de la Europa poscomunista, la integración de los Balcanes occidentales. Moldavia necesita su propio plan, adaptado a las amenazas actuales y futuras. Entre las acciones concretas que pueden tomar están: fortalecer sus servicios de inteligencia para detectar a tiempo intentos de desestabilización, aumentar la interoperabilidad militar con aliados, establecer reservas estratégicas de energía y alimentos, y crear canales de comunicación directa con la sociedad para mitigar rumores y campañas de desinformación. En el plano internacional, es clave que la Unión Europea y la OTAN avancen en esquemas flexibles de protección para países en la periferia que no gozan de plenas garantías. Ejemplos como el mecanismo de asociación estratégica entre Suecia y Finlandia antes de su ingreso formal a la OTAN muestran que hay soluciones intermedias posibles. A nivel social, las autoridades moldavas deben fomentar una identidad nacional inclusiva que resista las fracturas étnicas y regionales. Políticas educativas y culturales que promuevan la cohesión nacional pueden marcar la diferencia en momentos de crisis. Por último, la sociedad civil y la diáspora moldava tienen un papel insustituible. Campañas de solidaridad, recaudación de fondos y presión internacional pueden ser el factor que incline la balanza cuando la política oficial se vea paralizada por la incertidumbre. La historia nos recuerda que las crisis no se superan esperando milagros, sino actuando con visión, coraje y unidad. El futuro de Moldavia, y quizás el de toda Europa, depende hoy de la capacidad de anticiparse, unirse y no dejarse llevar por la indiferencia. Esta es la lección que Moldavia ofrece al continente.
una advertencia y una llamada a la responsabilidad colectiva. Si aprendemos de su fragilidad y actuamos a tiempo, quizá podamos evitar que la chispa se convierta en incendio. No cerremos los ojos ante el riesgo. Moldavia nos enseña que la seguridad nunca es definitiva, pero la preparación y la solidaridad pueden cambiar el rumbo de la historia. ¿Estamos listos para aprender y actuar? ¿O seremos testigos de cómo la historia se repite una vez más?